charla. Entonces ahora vamos a hablar un poquito sobre la interpretación de los estudios genéticos como parte de la siguiente exposición. Mi nombre es Yasser Gómez Allende. Yo soy también médico genetista, al igual que la doctora Marisa. Y entonces lo que nosotros vamos a realizar ahora es cómo es que se interpretan estos estudios genéticos, porque como nos ha mostrado con mucho detalle la doctora, hay un conjunto de pasos que hay que hacer para llevar a cabo los estudios genéticos. Y entonces aquí nosotros debemos mencionar que estos estudios tienen que ser interpretados, y esto forma parte de un proceso crítico para identificar esa predisposición y tomar las decisiones clínicas más pertinentes. Para ello, ¿qué genes debemos analizar? Entonces, los genes que inicialmente se estudiaron en cáncer de mama son estos dos, que son BRCA1 y BRCA2. Entonces, sobre estos genes hay mucha información en este momento, pero no es suficiente. Incluso estudiando solamente estos dos genes podríamos encontrar variantes que consideramos de significado incierto. Con el paso del tiempo se vio que esos genes, BRCA1, BRCA1 y BRCA2, formaban parte de una cascada que reparaba el ADN. Entonces, dentro de esa cascada encontramos estos genes, PAL2, RAD51, ATM, y entonces el panel se amplió de 2 genes a 8 genes, a 40 genes, a 180 genes, podríamos tener 500 genes, 1000 genes o hasta 10.000 genes, porque hoy es posible estudiarlos. Sin embargo, lo que va a determinar qué estudio vamos a realizar en el paciente va a ser el aspecto clínico. Entonces, en el último año, en el 2022, hizo un estudio de más de 20.000 personas de nuestra región y pudimos encontrar que el gen más comúnmente alterado en cáncer de mama era BRCA1 y BRCA2, y que después seguía otro grupo de genes que estamos viendo aquí. Ese otro grupo de genes son aproximadamente 10-12 genes en los cuales se han encontrado alteraciones. Y también podemos ver que no importa si los pacientes viven en Latinoamérica o viven en Centroamérica o América del Norte, casi todos ellos tienen en común las variantes asociadas a BRCA1 o BRCA2. Sin embargo, va a cambiar un poquito los otros genes que están aquí representados, que se consideran genes de penetrancia moderada. En ese sentido, cuando nosotros, la siguiente diapositiva, entonces estos genes, para organizarlos en su impacto en la salud, se han clasificado como genes de penetrancia alta y otros genes de penetrancia moderada. Entonces aquí tenemos BRCA1 y BRCA2 como los genes que sí o sí tienen que estar en un panel. Por otro lado está PALB2 y después está ATM, CHEK2, RAD51. Cuando decimos que la penetrancia es alta, significa que la probabilidad de que ese paciente desarrolle cáncer puede ser un 60, 80, 90, hasta 99%. Y una penetrancia moderada tiene riesgos entre 20 y 40% de que desarrolle cáncer en algún momento. A su vez, cuando ya nosotros empezamos a ver qué tipo de cáncer va a presentar este paciente, es importante evaluar, porque eso va a estar directamente relacionado con la historia personal y familiar. Si nosotros vemos que el gen ATM, que es el que vamos a estudiar, tiene que ver este gen con mama, próstata, páncreas, gástrico y colorectal. Por otro lado, vamos a ver que hay un gen como CHEK2 que produce mama, próstata y colorectal, y aquí ya no estamos viendo el gástrico, como sería para tener. Entonces, la historia personal, como mostraba la doctora Melissa, es muy importante al momento de verificar si este panel que estamos proponiendo está o no contemplado el gen de nuestro interés. Todos en común tienen cáncer de mama, pero vamos a ver que algunos tienen más frecuentemente cáncer de mama asociado a otro tipo de tumores. Esos genes ahora se conocen como de penetrancia moderada dentro de este grupo. Esto va cambiando con el tiempo, es decir, no es estable. A medida que se encuentre más información, algunos genes que en un momento dado se dijeron eran de penetrancia alta podrían ser de moderado o de baja penetrancia también, y otros que eran de baja penetrancia, en medida que se estudia, podrían ser de moderada o de alta. Es decir, esto es constante como todo en la medicina, no es estable. Y por esta razón es importante informarle a los pacientes sobre el impacto en su salud. Y entonces, hoy sabemos que si alguien tiene mutación de P53, la radioterapia podría provocarle un segundo o tercer cáncer, producto de la radioterapia y no exposición. Y así como se sabe ya de este gen, existe otro que está en la misma vía, y entonces hoy se propone ser muy cauteloso en aquellos pacientes que tienen mutación de ADN, porque podría ser que ellos desarrollen otro cáncer por la radioterapia y no por la exposición. Entonces
que uno tiene que tomar en cuenta al momento de probar un paciente. Entonces, los genes son de penetrancia alta, moderada, y los de baja penetrancia, cuyo riesgo es menor al 10% de desarrollar cáncer. La verdad, clínicamente no los tomamos en cuenta, pero sí son importantes para explicar por qué en la familia hay varios casos de cáncer. Este es un patrón de herencia, como pueden ver, con cáncer de mama, cáncer de mama, cáncer de mama, y pensaríamos que entonces el gen aquí va a ser BRCA1, pero el estudio nos revela que es síndrome de Lynch. Eso cambia completamente el control, porque si es BRCA1 vamos a irnos a revisar mama y ovario, pero si es síndrome de Lynch probablemente terminemos revisando colon y endometrio, principalmente junto con el riesgo de cáncer de mama que estamos viendo. Lo otro es que hayamos utilizado el panel completo, porque si nosotros solamente hubiésemos pedido BRCA1 y BRCA2 no hubiésemos encontrado este diagnóstico y pensaríamos que es una familia de alto riesgo con un test genético negativo, pero en realidad había que revisar todos los genes que hoy están disponibles y que podrían formar parte del diagnóstico diferencial. ¿Qué muestras se utilizan para hacer el estudio de cáncer hereditario? La muestra más importante viene a ser sangre. En segundo lugar se puede utilizar saliva, ya prácticamente los dos se podrían utilizar, pero las biopsias de tumor y las biopsias líquidas no tienen el objetivo de detectar cáncer hereditario. Sí detectan alteraciones, sí detectan mutaciones, pero no son para el cáncer hereditario. Entonces, cuando nosotros queremos saber si es hereditario o no y si el paciente va a volver a presentar otro cáncer y si sus familiares van a estar afectados o no, la indicación es hacerlo en sangre. Pero si es que estamos buscando únicamente con fines terapéuticos, buscar quizás qué fármaco le podría ir mejor a este paciente, vamos a ir directamente al tumor. Estos estudios son complementarios, porque si yo encuentro una alteración en el tumor, hay una posibilidad bastante alta que también sea de línea germinal. Ahora, si no encuentro alteraciones en el tumor, probablemente tampoco hay alteraciones germinales. Sin embargo, estos estudios son complementarios y va a depender en qué momento del diagnóstico del manejo del paciente estamos para decidir sobre un estudio somático o un estudio germinal que tenga alteraciones germinales. Ahora, finalmente, cuando tomamos la muestra, ya sea somática o sea de tipo germinal, tenemos que clasificar esa variante. Por ejemplo, aquí lo que se busca es establecer si esa variante tiene algo que ver o no con el cáncer, como el caso que estamos estudiando. Este es un estudio que justo estábamos viendo ayer, y aquí nosotros vemos que la secuencia C, T, T, C, 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 T, miren, aquí hay una variante en esta posición. Ahora, en otra secuencia C, T, 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 C, igual aquí vemos una variante en esta posición. Entonces, normalmente todos los que revisamos las secuencias sabemos de que las variantes son muy comunes. Todos los que estamos aquí somos diferentes, no hay una persona que sea igual a la otra. Entonces, ¿cómo discriminar el que tiene predisposición del que no tiene? Porque estas variantes, toditas estas variantes, se consideran variantes de alguna manera benignas, pero una podría ser una variante patogénica, y ese, digamos, es el trabajo más duro que hay que hacer en el laboratorio de genética, y básicamente lo que hacemos es buscar datos poblacionales, es ver si esa variante ya se ha visto en otras personas con cáncer o de repente en personas sanas. Luego buscar evidencia funcional y experimental, es decir, si esa variante en ese gen, en esa posición, ha hecho que gane función o que pierda función ese gen. Luego hay evidencia que nosotros le llamamos evidencia familiar y clínica, es decir, si ese paciente tiene historia familiar o no tiene historia familiar, porque podría ser que hay 10 familiares con cáncer y todos tienen cáncer de mama, entonces podríamos decir, parece ser que por aquí es esta alteración y probablemente también la alteración. O de repente es la primera persona en la familia y usualmente es un caso de cáncer a los 65 años, podría ser que no es relevante esa variante y no tiene ninguna relación. Y finalmente utilizamos herramientas computacionales. Esas herramientas son diversas, es software que puede estar asociado o no a la inteligencia artificial, pero esos son los 4 ejes sobre los cuales nosotros vamos a clasificar esa variante. Entonces, habitualmente esto es lo que hacemos, encontramos la variante, si es nueva o conocida. Si es que es nueva, vamos a usar todo el algoritmo que les he mostrado, pero si es que es conocida, alguien ya la ha publicado, probablemente ya esté en base de datos y probablemente digamos es patogénica, si es que es concordante con toda la chica. Pero si es que es nueva, si es que es ya conocida, debe estar en una base de datos que se llama ClinVar, y si ahí dice que es benigna, pues es benigna, porque ya alguien la ha visto y ha tenido certeza de que es así. De todas maneras, en el laboratorio nosotros nos encargamos de revisar si es que es así o no, porque igual alguien podría equivocarse y es el momento de corregir. Por otro lado, si no hay información, podría ser que
sea con una variante tan incierto, o podría ser que sea patogénico. Entonces ahí como que nos podría haber sido tomado unas 3, 4, 6 horas por esa variante. Pero fíjense lo que va a pasar con el nuevo. Todos esos nodos tienen que ser comprobados, más o menos son 28 a 32. Y por eso es que en genética los resultados no salen de un día para el otro, ¿no? Es un poco lo que dice, ¿por qué no sale para mañana? No hay forma que alguien diga va a salir para mañana, ¿no? No podemos hacerlo para mañana, ni para pasado mañana. Normalmente eso puede tomar unas 4, 6, 8 semanas. Y finalmente nosotros tenemos que emitir en base a todo esto un resultado. Todas esas son las probabilidades. Cuando encontramos una variante tenemos que hacer todos estos algoritmos para lograr clasificar. Finalmente, el resultado que nosotros vamos a emitir en el laboratorio, los colores en verde significa que son benignos, los colores en rojo significa que hemos pensado que es patogénico y los otros podría ser que sean simplemente benignos. Al final reportamos como variante patogénica, variante benigna o incierto. Incierto es que no hay evidencia sobre esa variante o la evidencia es contradictoria. En algún caso puede ser que es patogénica y en otros que no, y por lo tanto no se puede llegar a una conclusión definitiva. Y si de eso depende que le den la parilla o que le hagan mastectomía o frectomía, pues no existiendo evidencia podríamos nosotros llevarnos a decir que esto es patogénico cuando no lo es o cuando falta información. Entonces lo más probable es que lo saquemos como incierto. Es frecuente ver variantes nuevas en nuestra población. Sí, este es un caso que publicamos hace poco. Aquí vemos ya la historia de la tasa de lactasa, pero sabemos que ese gen está relacionado ya con cáncer de mama y entonces encontramos una variante nueva que seguimos ese proceso y es importante la publicación porque cuando otra persona encuentre esa variante en otro país probablemente ya tenga esa base de datos y diga esa es patogénico porque ya alguien la ha estudiado. Si no la publicamos es imposible que nosotros podamos seguir enriqueciendo esta base de datos, ¿no? Finalmente entonces tenemos variantes patogénicas y probablemente patogénicas cuando sabemos que hay una asociación firme que está por encima del 95% de probabilidades de que esté asociada a la enfermedad. Variante significado incierto significa que tiene menos probabilidades, es decir, si quiere 94.9 estar asociada a la enfermedad, va a ser BUS. Y esa es precisamente la BUS que comentaba la doctora Marisa, es una BUS caliente. Entonces, si yo tengo un nivel de certeza de 90, 94, 93, 92, 85, vamos a decir esto es una BUS caliente porque parece ser que sí, que está relacionado, pero me faltan elementos. Ya sea un miembro más en la familia afectada, ya sea la edad de presentación, ya sea que no hay un estudio funcional, no hay un estudio poblacional. Y entonces a ese grupo de pacientes como variantes que llamamos fotovariantes es que le vamos a hacer un seguimiento. Por otro lado, existen este grupo de variantes benignas o probablemente benignas cuya probabilidad de estar asociado con el cáncer es menor al 1%. Si es menor al 1% es una benigna. Hay una probabilidad mínima de que sea patogénica, pero no es mínima. Todo esto está basado en la evidencia que se va generando día a día. Entonces, las clasificaciones que nosotros hacemos cuando decimos que es patogénico o probablemente patogénica a nivel de certeza por encima del 95%. Valores inferiores son reportados como variantes de significado incierto y cuando la probabilidad es menor al 1% de que esté relacionado con la enfermedad de esa variante será una variante benigna. Entonces, ¿cómo vamos a interpretar? Finalmente todo eso tiene que estar al momento de dar la consulta, debo tener en cuenta todos estos elementos porque de otra manera no los podría interpretar. En principio es ver la historia familiar, si es que hay un patrón de herencia dominante o no. Luego hay que plantearnos el manejo personalizado. Ya sabemos que BRCA1 y BRCA2 representan el 40% de los diagnósticos, pero los otros 10 genes, 20 genes, 30 genes, 40 genes, 50 genes del panel representan este otro 60%. Si yo lo veo así globalmente, los otros, PAL, 2, ATM, representará cada uno por separado 1%, 2%, 0.1, pero ese podría ser tu paciente. Por lo tanto, en los paneles podríamos detectar estas variantes que son infrecuentes, pero que tienen impacto y que pueden implicar la evidencia en el paciente. Lo más común, 20% de que sea BRCA1 y 20% de que sea BRCA2, ¿no? También es importante ahí la interpretación clínica en este paciente. Una cosa es que yo tenga pacientes con mutación ATM y con historia de cáncer de páncreas o con historia de cáncer gástrico, y por lo tanto vamos a disponer que clínicamente se haga ese seguimiento. Por otro lado, podría ser que en esta familia no haya cáncer de páncreas, y por lo tanto, por más que tenga ATM, no vamos a disponer que se haga un seguimiento de ese tipo. Finalmente, la asesoría genética, para ser más explícito en este ejemplo, ya sabemos que se le tiene que brindar al paciente. Una cosa es que yo busque predisposición a cáncer, que puede ser en varones o mujeres para cáncer gástrico o para cáncer de mama para este gen, pero por otro lado, ¿qué pasa si los dos
miembros de la pareja, como en el caso que les mostraba, tienen la alteración, sus niños pueden llegar a desarrollar discapacidades muy severas, como es el caso de la ataxia telangiectasia, y estos niños podrían fallecer antes de cumplir los 4 años o los 12 años con esta discapacidad, que con el test genético la podríamos haber previsto y probablemente los papás hubiesen tomado otra decisión. A veces los papás vienen a la consulta ya cuando tienen 2 o 3 hijos, no sabiendo por qué razón sus niños tienen problemas en la marcha, o malformaciones o defectos de nacimiento. Si bien es cierto, ATM está relacionado con cáncer de mama, también se sabe cuando alguien hereda las 2 copias, esto se relaciona con ataxia telangiectasia, que como les decía, produce discapacidad entre los 4 primeros años y la muerte de los pacientes antes de cumplir los 15 o 20 años. Entonces, para resumir, la interpretación del resultado debe considerar factores del gen. ¿Qué gen es el que hemos estudiado? El tipo de mutación. Hay mutaciones que en algunos casos, siendo el mismo gen, puede producir cáncer de mama, cáncer gástrico, cáncer de páncreas, o podría ser que solamente produzca mama o solamente produzca páncreas. La historia de la población es importante. ¿En qué población estamos estudiando? Hoy existen cierto tipo de estudios que se está planteando de herencia poligénica, es decir, donde hay varios genes que podrían tener un efecto sumatorio para explicar el cáncer, pero todavía no los hacemos en nuestro país. Lo otro es la historia clínica, la historia familiar, la segregación de la variante con la enfermedad, y debe realizarse en el contexto de una consulta de asesoría genética para que el paciente y su familia comprendan las implicaciones. Eso es muy importante. El paciente tiene que entender por qué, para qué se está haciendo el estudio genético y él decidir si le sirve o no. Porque de pronto él puede decir, bueno, la verdad a mí ya no me sirve, yo no planeo tener más hijos. Esa podría ser la razón por la cual se hace una persona el estudio. Lo otro podría ser que está buscando tratamiento y resulta que parece que no hay tratamiento de terapia tarde, o alguien podría buscar simplemente para explicar por qué ha aparecido tanto cáncer en su familia. Entonces, cada persona tiene sus propias razones para hacerse un test genético, y en ese sentido la asesoría genética le brinda esa información, y la asesoría genética es no directiva.